4 cosas que deben distinguirse aquí. Tenemos que considerar de nuevo las 4 cosas mencionadas en la Biblia. Como mencionamos anteriormente, estas 4 cosas deben distinguirse la una de la otra. Si alguien quiere entender la salvación, primeramente tiene que diferenciar entre un cristiano auténtico y un cristiano falso. Segundo, se debe diferenciar entre la disciplina de los creyentes y la salvación eterna. La salvación eterna es una cosa, y la disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos es otra. Es una cosa que un cristiano sea castigado en esta era, es otra que un incrédulo perezca en la eternidad. Un cristiano no perecerá eternamente, pero sí puede ser castigado. Hay muchos versículos que hablan del castigo de un cristiano. No podemos aplicar estos versículos a la salvación. Tercero, hay una gran diferencia entre el reino y la vida eterna. En otras palabras, hay una gran diferencia entre el galardón y el don. Una cosa es que usted sea salvo. Otra cosa es que usted reine, gobierne y participe de la gloria junto con el Señor Jesús en el milenio. Hay muchas porciones de la Biblia que hablan de los que han sido quitados del reino. Debido a que muchos no entienden claramente la diferencia entre el reino y la vida eterna, la recompensa y la salvación, aplican los versículos acerca del reino al asunto de la salvación. Muchos piensan que ser quitado del reino significa perecer. Sin embargo, estas son dos cosas completamente diferentes. Un cristiano puede perder su posición en el reino, pero no puede perder su posición en la salvación. Aunque un cristiano pueda perder su posición en cuanto a reinar juntamente con Cristo, no puede perder su posición de ser un hijo de Dios. Cuarto, la Biblia no solamente dice que un cristiano sufrirá hoy día la disciplina, y no solamente dice que algunos cristianos pueden perder el reino, sino que en el reino también hay castigos específicos para un cristiano. La Biblia dice que muchos cristianos sufrirán disciplina en esta era, perderán la recompensa en la era venidera y también sufrirán castigo. Un cristiano puede perder su recompensa en el futuro. También puede ser castigado con un castigo específico positivo. Pero no podemos mezclar el castigo del milenio con la perdición eterna. La perdición eterna es una cosa y el castigo que se tiene en el reino es otra. Cuando un cristiano es castigado, eso no significa que perecerá eternamente. La salvación es eterna. El castigo solamente es una disciplina que se ejerce en la familia. Si algunos de los hijos no pueden recibir bien la disciplina en esta era, tendrán que recibirla en la era venidera. Por lo tanto, hay 4 cosas que deben distinguirse la una de la otra. Las 4 cosas: los cristianos falsos, el castigo en esta era, la pérdida del reino y el castigo en el milenio difieren de la vida eterna y de la muerte eterna. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán secretamente herejías destructoras, y aún negarán al amo que los compró, acarreando sobre sí mismos destrucción, perecer. Los que se mencionan aquí son aquellos que habían sido comprados por el Señor. Algunos dirán que este versículo obviamente dice que un cristiano puede perecer, ya que aquí dice que ellos han seguido las herejías y han negado al amo que los compró, y que su fin será destrucción repentina. Pero, recordemos unas pocas cosas. Aquí se menciona al amo que los compró. La palabra compró se usa de una manera particular. Tiene el sentido de que los comprados sean los salvos. Si estos que han sido comprados son salvos, entonces tenemos que admitir que una persona salva puede perecer. Pero si esta palabra tiene un significado diferente, entonces no podemos decir esto. Es verdad que la Biblia nos dice que somos comprados por el Señor con un precio. Pero tenemos que ver el alcance de lo que el Señor Jesús compró sobre la cruz. ¿Compró él solamente a los creyentes o compró a todo el mundo? En la Biblia podemos ver que el Señor no compró solamente a los creyentes, sino que él compró también a todo el mundo. O de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y luego escondió de nuevo. Y gozoso por ello, va y Jesús vendió todo lo que tenía para comprar el tesoro. Pero no solamente compró el tesoro, sino también el campo. El tesoro es una parte pequeña, pero el campo es una parte grande. El tesoro está en el campo. A fin de obtener el tesoro, el Señor compró todo el campo. El propósito de comprar el campo no era el campo mismo, sino el tesoro. Recordemos que el Señor compró la parte grande con el propósito de obtener la pequeña parte. Su propósito es obtener el tesoro, pero tuvo que comprar todo el campo. Aquellos que están en el reino de los cielos son el tesoro, pero lo que el Señor compró fue el campo. Por lo tanto, no podemos decir que todos los que el Señor compró son salvos. El alcance de la compra es más grande que el alcance de la salvación. La obra de la compra y la redención sobre su cruz es diferente de su obra de sustitución. La sustitución del Señor es solo para todos los creyentes, pero Él murió por todo el mundo. Su obra abarca a todos.
Pero eso no quiere decir que todo el mundo es negando al amo quien lo salvó. Compró que este grupo de gente definitivamente no había sido salva. La palabra compró es una palabra muy amplia. Uno no puede decir que ellos son salvos solamente debido a esta palabra. Segundo, aquí la palabra amo, despotes, tampoco es una palabra común. No debe ser traducida como Señor, sino como amo. No significa Señor como en el Señor Jesús, sino el amo y se refiere a uno que temporalmente tiene el control de otro, o sea, a un maestro terrenal. Aquí no existe una relación de vida. Según la interpretación estricta de la Biblia, esta no es una relación entre ellos y el Señor, sino una relación entre ellos y su amo. Así, es cierto que este grupo de personas no santo, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquellos mencionados en 2 Pedro eran como Judas, nunca habían confesado que Jesús es el Señor. Tercero, Pedro nos dice que este grupo de personas constan de falsos maestros y falsos creyentes. Pedro también nos dice que había falsos profetas entre el pueblo. También menciona que habría falsos maestros. Los falsos profetas se refieren a los profetas falsos del Antiguo Testamento. Todos los lectores de la Biblia saben que en el Antiguo Testamento ningún profeta falso era salvo. Podemos decir con toda confianza que el grupo de personas mencionado en 2 Pedro ciertamente no es salvo. Ellos se aferraron a su inteligencia y a sus ideas, introduciendo secretamente herejías destructivas, e incluso negando al maestro que los compró, trayéndose ellos mismos destrucción repentina. Por tanto, 2 Pedro no se refiere a la perdición de los salvos. En la Biblia hay más palabras como estas. Todas ellas se refieren a creyentes nominales, y no a la perdición de los salvos. Algunos han argumentado con respecto a unas cuantas palabras mencionadas al final del capítulo 2. El versículo mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el palabras del versículo 20. Algunos han pensado que estos versículos se refieren a los salvos, porque dicen claramente que ellos han escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Piensan que sin lugar a dudas los versículos hablan de personas salvas. Pero, notemos que Pedro fue muy cuidadoso en lo que dijo aquí. El versículo 20 dice que ellos tenían el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que ellos habían escapado de las contaminaciones del mundo. No obstante, el versículo 22 nos dice quiénes en realidad eran estas personas. Si solamente tuviéramos el versículo 20, tal vez pensaríamos que estas personas son salvas. Pero si leemos el proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a rebol dice que aunque ellos han escapado de la contaminación del mundo, y externamente tienen el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, después se enredaron, y su postrer estado vino a ser peor. Estas personas simplemente son perros y puercos. El Señor Jesús nunca dijo que da vida eterna a los perros. Tampoco dijo que sus perros nunca perecerían. El Señor dijo que da vida eterna a las ovejas. Nunca mezcla las ovejas con los perros. Él no puede decir que da vida eterna a los puercos y a los perros, ni puede decir que las ovejas han sido enredadas por la contaminación del mundo. Estas dos clases de personas nunca se pueden mezclar. Muchos que han escuchado el Evangelio dirán que Jesús es el Señor y el Salvador. Pueden hablarle rápidamente acerca de doctrinas relacionadas con el Señor. Externamente no tienen ninguna contaminación, pero realmente nunca han sido regenerados. Nunca han recibido al Señor y nunca han experimentado al Señor viviendo en ellos. Solamente confiesan al Señor temporalmente. Se han quitado un poco las contaminaciones externas, pero cuando cambian los sentimientos, regresan a sus antiguos caminos. El último estado de esta clase de personas es peor que el primero. Ellos absolutamente no son ovejas. Debido a que son perros, se vuelven a su propio vómito. Debido a que son puercos, se revuelcan en el cieno después de haber sido lavados. Esto no significa que los cristianos no pecarán, y no significa que no tocarán el cieno y que no se revolcarán en el cieno. Es posible que un cristiano toque el cieno y que se revuelque en él, pero al cristiano le encuentra incómodo revolcarse en el cieno. Si él está cómodo revolcándose en él, entonces tiene que ser un puerco. Un cristiano quizá también vuelva a su propio vómito, pero sentirá que le da asco, y se sentirá muy incómodo si lo hace. Esta es la diferencia entre el puerco, el perro, y la oveja. Tenemos que identificar claramente la naturaleza del perro y la del puerco. En la Biblia, los puercos y los perros se refieren a los que no son salvos, y no a los salvos. Si una persona es una oveja, nunca perecerá. Capítulo 19. La salvación es eterna, argumentos en contra de ello. 3. En este mensaje continuaremos viendo los versículos que parecen presentar un argumento en contra de que la salvación es eterna. El argumento basado en 2 Corintios 2, 7 en 2 Corintios 2, 6 mayoría,
Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea con su Corinto había recibido un castigo por parte de la mayoría debido a su pecado. Pablo estaba preocupado de que los hermanos y las hermanas lo hubieran tratado con demasiada severidad. Él les pidió que lo perdonaran y lo animaran, a fin de que no puede causar que alguien perezca. ¿No es esto un indicio de que incluso un creyente puede perecer? Debemos comprender que este hermano es el mismo que se menciona en 1 Corintios 5. Este cometió un pecado muy vil, el pecado de la fornicación incestuosa. Pablo dijo que tal hermano necesitaba ser quitado de en medio de ellos. Versos 2, 13. Los santos de Corinto obedecieron la palabra de Pablo y lo quitaron. El hermano, después de ser quitado, se dio cuenta de que era pecador, y se llenó de tristeza y agonía por su pecado. Pablo les dijo a los santos, en su segunda epístola, que ellos tenían que consolarlo y animarlo, para que no fuera consumido de excesiva tristeza en áspera destrucción. Palabra podemos decir con toda confianza que tal persona era salva. Lo que se menciona en 2 Corintios 2, 7 ciertamente no se trata de que el espíritu perezca común. Es una palabra especial del idioma griego. La palabra catapino denota algo que está siendo consumido, como un barco hundiéndose en el mar y siendo tragado por él. Después de que tal hermano pecó y fue excomulgado, se arrepintió. Él pensaba que había sido excomulgado y rechazado por completo y que había perdido toda esperanza. Por consiguiente, continuaba en su tristeza y agonía. El pensamiento de Pablo fue de que si la iglesia no lo perdonara y lo consolara inmediatamente, tal hermano sería consumido por la tristeza. Esto no tiene nada que ver con la salvación ni con la perdición del alma.